Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el webinar que celebramos, el de este mes, el del mes de abril, donde hablaremos del texto de reglamento de modificación de directiva de envases y residuos de envases, que como muchos de vosotros sabéis, pues lleva bastante tiempo, em, bueno, siendo modificado y ha pasado por distintos eslabones dentro de la cadena legislativa de aprobación. Parece o parecía que teníamos un texto bastante definitivo, pese a que obviamente todavía no se ha aprobado, no entrará en vigor aún. Siendo reglamento, entraría en vigor en el momento de su aprobación, entraría en vigor de manera automática en los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembros, España incluida. Sin embargo, sí que parece que tenemos un texto bastante ultimado. Ahora hablaremos con María y con Irene de esas posibles modificaciones que aún hemos tenido constancia que pueden llegar a ocurrir, pero que desde luego es un texto mucho más perfilado de lo que pudiéramos haber tenido desde hace aproximadamente algo más de un año, que lleva en circulación los distintos borradores y que ha pasado por las distintas etapas de aprobación. Em, Como les decía, contamos para ello, pues, con 2 expertas desde el lado de la materia prima reciclada y de la materia prima virgen, con María Vera. María Vera es, Project Manager en EURIC, y con Irene Mora, que Irene es responsable de Asuntos Públicos y Sostenibilidad en Plastic Europe. Cada una de ellas nos va a dar la visión de este texto aparentemente bastante ultimado de reglamento desde la perspectiva tanto del reciclador o del área más de reciclado como de transformador y materia prima por parte de Irene. Y vamos a empezar a las dos, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Vamos a empezar con María Vera. María es graduada en Ingeniería Química por la Universidad de Málaga, donde obtuvo un MBA, Máster en Business Administration en 2018, y tras pasar casi 5 años como gestora de proyectos internacionales en la Universidad de Málaga, en 2021 se incorpora al equipo de EURIC, la Confederación Europea de Industrias del Reciclaje, con sede en Bruselas. En EURIC centra su trabajo en la gestión de proyectos de investigación e innovación europeos, así como en cuestiones públicas y regulatorias sobre el reciclaje de plásticos y envases. De hecho, Eurica ha sido la institución un poco que ha lidiado en las negociaciones con la Comisión Europea en el desarrollo de este texto desde el punto de vista del reciclador. Bienvenida, María. Gracias. Voy a compartir pantalla, creo que la podéis ver ya. Ujú. Creo que está ya en pantalla. Ok, pues Perfecto. bueno, pues muchas gracias, Cristina y Abed, por la invitación. Yo creo que a veces es muy difícil seguir todo lo que está pasando en Bruselas y a nivel de reglamentos europeos. Yo creo que vivimos en un tsunami legislativo y bueno, creo que estos seminarios o jornadas son muy importantes para conocer cómo van estas legislaciones y qué impacto va a tener en la industria. Bueno, un poquito comentar EURIC. EURIC es la Confederación Europea de Industrias del Reciclaje. Estamos en Bruselas y desde Bruselas representamos a toda la industria del reciclaje, no solo de plásticos, tenemos distintas ramas para metales, papel y cartón, textiles, neumáticos, prácticamente todo lo que se pueda reciclar, y a través de nuestros miembros, que son principalmente asociaciones nacionales, federaciones, pero también empresas, pues bueno, representamos a más de 5.500 empresas del sector. En esta presentación me gustaría comentar un poco de dónde surge este nuevo reglamento, cuál era el marco estratégico que tiene la Unión Europea. También comentar un poco la situación actual de los recicladores de plástico en Europa, que creo que es bastante importante, y ya pasar a las medidas más importantes del Reglamento Europeo sobre envases y residuos de envases. Entonces yo creo que es bueno comentar que nos estamos acercando ya al final del periodo legislativo de Ursula von der Leyen, y cuando ella llegó a la Comisión Europea presentó el Pacto Verde como el momento del hombre en la luna, como una carrera para que Europa se colocase como el primer continente en lograr la neutralidad climática para 2050. Y eso se hace en base a un plan de economía de acción, de plan de acción de economía circular.
En este plan de acción es donde se hacen diversas promesas, por así decirlo, en 2020, para hacer más circulares ciertas cadenas de valor. En esas se identifican siete cadenas de valor y los envases y embalajes, y así como los plásticos, están identificados. Y aquí se ponen ciertos objetivos de hacer que todos los envases sean reciclables a partir de 2030, que se establezcan objetivos de reducción de residuos de envases, también que se incorporen requisitos de contenido de plástico reciclado y así como facilitar la separación de los residuos con un etiquetado armonizado en toda la Unión Europea. Entonces, esas promesas que se hicieron en este plan de acción de economía circular en 2020 ahora se materializan en este reglamento de envases y residuos de envases. Tras este plan de acción de economía circular, sí que quería compartir un poco los datos que tenemos de envases de plástico y de generación de residuos de envases de plástico. Y aquí podéis ver cómo los últimos datos que tenemos, cada año se incrementa los envases de plástico generados y cómo la tasa de reciclaje de plásticos casi llega a un 40%, la media europea, y ahí tenéis el 39,7%, cuando el objetivo es llegar a un 50% para 2025. Entonces, estos objetivos hay que tenerlos en cuenta para ver cómo está evolucionando ese plan de acción de economía circular. Antes de comenzar contando un poco las diferentes medidas, sí que me gustaría señalar cuál es la situación actual de la industria del reciclaje de plásticos europeos, que es similar a la industria a lo que está pasando a nivel nacional en España. Y sí que gracias a estos objetivos que se planteaban en el Pacto Verde, sí se ha ido incrementando la capacidad de reciclaje instalada de plásticos durante los últimos años, pero sí que en este último año de 2022 ese crecimiento ha disminuido un 7%, lo que nos dice que algo está pasando. Y lo que está pasando es que los precios de plástico reciclado cayeron en 2022 más de un 50% para ciertos polímeros, y aquí en esta gráfica se ve cuál es la principal causa. Y la causa principal es que los precios del plástico virgen han caído. Entonces, cuando el plástico virgen el precio es bajo, plástico reciclado también, y entonces no hay demanda. Por eso a nivel europeo todos nuestros miembros de reciclado de plástico nos dicen que la demanda es muy baja actualmente. Y esto se debe también a que tanto España como otros países estamos recibiendo muchas importaciones de otros países como China, Indonesia, Vietnam, Turquía, de plástico muy barato, tanto virgen como reciclado, y evidentemente esto tiene también un impacto en el mercado europeo. Debido a esta situación, las negociaciones con el reglamento de envases y residuos de envases en el último mes han sido muy intensas por nuestra parte, porque nuestro objetivo era establecer ciertas medidas que protejan a la industria del plástico, del reciclaje de plásticos en Europa, frente a esas importaciones masivas y incluso de fake reciclados de otros países. Paso ya a comentar un poco el reglamento de envases y residuos de envases. Este reglamento es muy ambicioso y creo que el acuerdo tiene como alrededor de 250 páginas, es decir, hay muchas medidas. Yo creo que las más importantes son los criterios de sostenibilidad que se establecen para todos los envases, y así como la gestión de los residuos de envases. Señalo aquí algunas de las principales medidas. Yo creo que una de las más importantes es la reciclabilidad obligatoria de todos los envases. En segundo lugar, el establecimiento de objetivos de contenido reciclado para todos los envases de plástico.
Y se establecen también objetivos de reducción y reutilización que también han sido bastante discutidos. Para aumentar la recogida se establecen objetivos de recogida separada y también la obligatoriedad de los sistemas de depósito y devolución y retorno. Y también para mejorar la recogida de residuos se propone establecer un sistema de etiquetado armonizado en toda la Unión Europea. En cuanto a la primera medida, esa promesa de que comentaba al principio de que todos los envases para 2020 serán reciclables, aquí ya se materializa y se pretende hacer en 2 pasos. El primer paso es que para 2030 todos los envases deben cumplir con unos criterios de diseño para el reciclado y en función de eso habrá diferentes grados, tipo un semáforo de diferentes colores y de diferentes grados en función de la reciclabilidad. Y para 2035 estos criterios de diseño para reciclado se ajustarán aún más para que todos los envases sean reciclados a escala. Esto quiere decir que no solo se va a comprobar que los envases sean reciclados de forma teórica, sino que se va a recopilar datos para comprobar que esos envases se recojan, se clasifiquen y se reciclen de forma efectiva en todos los Estados miembros. Además, establece la ecomodelación obligatoria de las tasas de responsabilidad ampliada del productor en función del grado de reciclabilidad de los envases. Es decir, aquellos envases que sean más fácil de reciclar tendrán que pagar menores tasas de responsabilidad ampliada del productor. Bueno, aquí comentaba los 2 pasos y aquí podéis ver lo que comentaba de esa escala de reciclabilidad en función del diseño. Para 2030, solo los envases que cumplan con los criterios A, B y C podrán ser comercializados y estos criterios se ajustan en 2038, además, que solo los envases que sean categoría A y B podrán ser comercializados en Europa. Aquí veis un poco el timeline, perdona que algunas diapositivas estén en inglés, pero creo que es bueno ver cómo va a ir progresando esa reciclabilidad y cómo esos criterios serán reforzados. Esperamos que se adopte este año y que para 2030 todos los envases cumplen con esos criterios y ya en 2035 sean reciclados a escala. Para cada objetivo se van a adoptar una metodología para evaluar ese diseño para el reciclaje y también una metodología para evaluar esa reciclabilidad a escala. Y todas estas metodologías se van a adoptar en diferentes pasos. Es decir, que aunque este año tengamos ya el texto final del reglamento, va a quedar mucho trabajo en estos años para definir esas pequeñas condiciones o metodologías para cumplir con los objetivos. Es decir, queda mucho trabajo por delante para definir toda qué significa diseño para el reciclado y qué significa de forma general y específica que los envases sean reciclables a escala. En cuanto a los objetivos para el reciclaje, quedan similar a aquellos que estaban planteados en la directiva, solo señalar que para el caso de los envases de plástico todavía no hemos llegado a ese 50%, de que la tasa actual es sobre el 40%, entonces parece bastante ambicioso llegar a ese 50% en 2025 y a ese 55% en 2030. En cuanto a los objetivos de contenido reciclado, para nosotros, para Iurik, creo que es la medida estrella porque es la única forma de desvincular el precio del material reciclado al precio de material virgen. En la gráfica que presentaba sobre el precio vemos que todavía cuando el precio del material virgen cae, el precio del reciclado cae también, por lo que estas medidas ayudarán a desvincular esos precios y a crear una demanda de plástico reciclado.
Entonces, se ha establecido para todos los envases de plástico y en función de la aplicación de ese envase, pues irá podemos ver los objetivos de 2030 en un 10% en aquellos envases que sean sensibles al contacto, grado de contacto alimentario o hasta un 35% para otro tipo de envases. Y esos objetivos serán aún más ambiciosos para 2040. Aquí estos contenidos mínimos de plástico reciclado no son aplicables, a envases compostables y además van a existir ciertas excepciones para aplicaciones médicas y otro tipo de envases. Sí que quería comentar un poco, bueno, cuáles son los puntos positivos y cuáles son, digamos, los retos para objetivo de contenido mínimo de plástico reciclado, que creo que ha sido muy importante las negociaciones de los últimos meses. Y como comentaba al principio, una cosa que creo que al final se ha establecido, que no estaba al principio, era que todos estos objetivos de contenido de plástico reciclado deben cumplirse con residuos de plástico post-consumo. ¿Qué pasa? Que Europa, como decía, está recibiendo mucho plástico de otros países de China, incluso de plástico reciclado. Desde la posición de Jurek, evidentemente, es que para nosotros no tiene sentido conseguir los objetivos de economía circular o de Pacto Verde Europeo con plástico que ha sido recogido y reciclado en China, sin prácticamente comprobar cuáles son las condiciones de esos procesos de recogida y reciclado. Entonces, lo que se ha establecido en el acuerdo en las últimas semanas es que se va a haber una cláusula espejo con condiciones equivalentes para los plásticos recogidos y reciclados fuera de la Unión Europea. Es decir, se va a comprobar que esos plásticos se hayan recogido y clasificado conforme a los estándares medioambientales de la Unión Europea. Y además, muy importante, se establecen criterios de sostenibilidad, de forma que se va a evaluar el impacto medioambiental de ese plástico reciclado. En cuanto al origen, no es lo mismo la huella ambiental del plástico que haya sido reciclado en China como el plástico que haya sido reciclado en Europa, y además también el impacto medioambiental de la tecnología, puesto que no es lo mismo que el plástico venga de un reciclado mecánico, que tiene un impacto medioambiental menor, a un reciclado químico. Entonces, yo creo que estos criterios de sostenibilidad y también las condiciones de equivalentes de la Unión Europea son puntos muy importantes que se han introducido en el reglamento en las últimas negociaciones y que ahora hay que definir en los próximos pasos, definir un poco cómo se va a ejecutar esas medidas de control y de sostenibilidad. Como puntos no tan positivos es que la ecomodulación de las tasas de responsabilidad ampliada del productor, que eran obligatorias al principio, ahora se ponen como posibles, y además también se ha establecido una cláusula que no queda muy claro sobre el posible que la Comisión Europea estudiará también el contenido de bioplásticos para la consecución de los objetivos de contenido de plástico reciclado. También existe una cláusula que podría establecer la derogación en función de los precios excesivos de materiales reciclados, que nosotros no consideramos que debe estar en el reglamento, pero finalmente se ha introducido esa cláusula. María, eso será derogación, ¿verdad? Sí, sí. Vale. Pasando a los sistemas de devolución y recogida, que bueno, finalmente se ha establecido que los Estados miembros deben, para 2020 establecer objetivos de recogida de envases para todos los envases a nivel nacional y también objetivos de
También menciona que los Estados miembros deben garantizar que los residuos de envases que no se recojan por separado se clasifiquen antes de que vayan a incineración o vertedero, que creo que es el caso de España, pero en otros países no ocurre lo mismo. También se establece, ahí también hay una rata de acceso prioritario a materiales reciclados. Esto quedará los Estados miembros definirán si esto ocurre así. Creo que para nosotros nosotros hemos estado en contra de esta cláusula de acceso prioritario a los materiales reciclados a ciertos productores de envases para cumplir con los objetivos de reciclado. También existen objetivos de reducción y reutilización, hay objetivos de prevención de residuos de envases, aquí veis los porcentajes, estos objetivos serán calculados con respecto a 2018, un 5% para 2030, 10% y 15% para 2040. Y también se establecen objetivos de reutilización, esto ha sido muy debatido a nivel europeo, sobre esos objetivos de reutilización y recarga para diferentes sectores y dependiendo también del formato de envases. Los sistemas de depósito y devolución y retorno entra dentro de las medidas para incrementar la recogida y se establecen que serán obligatorios en 2029 para dos tipos de envases, las botellas de plástico de un solo uso y los envases metálicos. Si el Estado miembro llega a una tasa de recogida mayor del 80% en 2026, entonces podría estar exento de estos sistemas de depósito, devolución y retorno. Además, también se establecen que se recomienda a los Estados miembros que establezcan estos sistemas para botellas de bebidas de vidrio de un solo uso, cartones de bebidas y los envases reutilizables. En cuanto al etiquetado, se establece, como decía, para facilitar que al consumidor la clasificación, separación de residuos, se piensa establecer unas etiquetas armonizadas en base a unos pictogramas sobre la composición de material de esos envases. Y en los recipientes de residuos debe haber la misma etiqueta para facilitar esa clasificación. Además, se proponen unas etiquetas armonizadas, estas son voluntarias, para informar sobre el contenido reciclado y el contenido de plástico de origen biológico. Es decir, un envase de plástico que no está que incorpore contenido reciclado o contenido de plástico de origen biológico, no es obligatorio que tenga esa etiqueta, pero si lo hace debe cumplir con esas etiquetas armonizadas. Además, también se habla de un código QR que llevarán los envases reutilizables también para dar acceso a la información relevante que facilite su reutilización, cuáles son los puntos y además esto ayudará a calcular cuántos ciclos cumplen esos envases reutilizables. Creo que termino aquí un poco la presentación. Me he fijado un poco en diferentes medidas. Hay mucho más porque el reglamento es muy, muy extenso, pero creo que estas son las medidas un poco más importantes para el sector del reciclaje. Y, por supuesto, si hay tiempo para preguntas y para debatir, encantada de responder a vuestras preguntas y de comentar cómo afectarán estas medidas al sector. Fenomenal, María, pues muchísimas gracias. Te quedas con nosotros hasta el final de la sesión, ¿verdad? Para que Sí. acumulemos las preguntas. Quizás haya cuestiones que también va a tratar Irene y por tanto, pues quizás vale la pena que hagamos. Yo tengo un par de cuestiones que me gustaría valorar contigo. Y vamos, si queréis, entonces con la presentación de Irene. Buenos días, Irene. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Cristina, y muchas gracias por invitarnos a participar. Y nada, buenos días a todos. Veo algunos nombres conocidos entre los asistentes, así que nada, mi saludo para todos. Os voy a compartir mi presentación.
Mientras lo ¿vale? haces, Irene, te voy presentando, ¿vale? Ah, vale, vale. Irene, a quien muchos de vosotros conocéis porque ha sido participadora, igual que María, en jornadas y seminarios varios en materia de legislación en plásticos, es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Ciencia y Tecnología de Polímeros en el CSIC y posgrado en Dirección de Asuntos Públicos por la Universidad Pontificia de Comillas de ICADE. Durante 10 años trabajó en el Instituto, en el CSIC, en el Instituto de Ciencias y Tecnología de Polímeros, con varias publicaciones científicas, una patente y participación en varios proyectos nacionales y europeos. Desde 2013 es responsable de Asuntos Públicos y Sostenibilidad en Plastic Europe, España, y colabora en varios grupos de interés del sector industrial, así como ponente en varios másters universitarios, congresos en materia de economía circular, jornadas, sesiones, seminarios varios, porque todos la tenemos muy, muy fichada en su participación en lo que ha sido las legislaciones que de una década a esta parte ha tocado en materia de plásticos. Irene nos va a contar esa otra vertiente, esa otra parte del reglamento o del texto de reglamento que de momento se está valorando como más definitivo, desde el lado un poco de las obligaciones del transformador y del fabricante de materias Sí. primas. Ambas dos, antes no lo he dicho, pero de ambas dos contaremos con su presentación y circularemos a todos los asistentes, tanto el vídeo como las presentaciones de ambas. Sin más, Irene, Muchas gracias, Cristina. Yo, bueno, gracias a ti. simplemente por matizar, yo creo que todos conocéis ya Plastic Europe. Plastic Europe es la asociación de fabricantes de materia prima, entonces yo doy la visión de la materia prima, que es para quien trabajo, si bien es cierto que iréis viendo que muchas de nuestras prioridades están muy alineadas tanto con recicladores como con transformadores. Tenemos más cosas en común, aunque hay cosas en las que, bueno, estamos buscando los consensos, pero tenemos muchas preocupaciones y también pues muchas propuestas comunes de cara a este reglamento. Simplemente quiero compartir, nada, muy brevemente, porque acabamos de lanzar nuestro estudio de circularidad de plásticos a nivel europeo hace muy poquito, pues algunos no los conocéis, pero bueno, sí que quería ponerlo encima de la mesa porque, bueno, es un estudio que además en esta nueva edición hemos ido mucho más allá, hemos pasado de un informe de 20 y pico páginas a más de 60 páginas porque hemos ampliado los datos a nivel de producción y transformación, incluyendo también lo que llamamos plásticos circulares, donde metemos todo lo que tiene que ver con materias primas que vengan de reciclado mecánico, químico, de plásticos biobasados. Además, tenemos un análisis en profundidad de toda la gestión de residuos por sectores y también calculamos por primera vez con el nuevo índice el nuevo punto de cálculo que venía de la Directiva Europea del 2018 de envases y residuos de envases, los nuevos índices de reciclado. Entonces, bueno, simplemente os dejo ahí el enlace por si a la audiencia le interesa el estudio, no lo conocían, para que lo tengáis y porque creo bueno, pues que también nos puede ayudar también a entender dónde estamos como industria ante toda esta legislación que nos está viniendo por encima. Y bueno, no voy a entrar en el detalle, pero bueno, sí, simplemente comentar que estamos preocupados también mucho por el tema de la competitividad, donde si veis en la gráfica a la derecha, bueno, pues desde el año 2006 al año 2022, digamos, la fracción de cuota de mercado de producción de materia prima plástica de Europa respecto al mundo, bueno, pues ha bajado de un 22% a un 14%, ¿no? Cuando a nivel mundial la producción ha subido, ¿no? Entonces, bueno, pues es preocupante ver también que la producción europea se está deslocalizando y, bueno, la parte positiva es que otra de las conclusiones es que es verdad que producimos menos a nivel europeo, pero la gran mayoría de los plásticos circulares que se producen en el mundo se producen en Europa. Entonces, en Europa produce menos, pero cada vez producimos más plásticos circulares. Entonces, bueno, vamos en la buena dirección y por eso, bueno, pues hemos lanzado el año pasado una hoja de ruta, que os dejo también ahí la información por si os interese, donde nos hemos planteado un objetivo que en el año 2050 la producción de nuestros plásticos en Europa sea de un 65% de plásticos circulares, con lo cual, por eso os decía que estamos muy alineados con muchas de las cosas que ha dicho María, porque, por supuesto, estamos a favor de los objetivos de contenido en reciclado y fomentar cada vez más la transición del sector hacia un sector cada vez más circular y climáticamente neutral. Hasta aquí y ya me meto con el reglamento, ¿vale? Perdonad que haya hecho esa pequeña introducción, pero bueno, me parecía que era también importante
que conocierais estos dos informes, el de cifras y el de la hoja de ruta, para que sepáis también cuando tengáis tiempo, porque son informes largos. Ambos tienen resúmenes ejecutivos por si no tenéis mucho tiempo para leerlos y están publicados en nuestra página web. Y también si necesitáis más información de ellos, estoy a vuestra entera disposición. Bueno, pues sobre el reglamento, le decía a Cristina justo antes de empezar la reunión, claro, que estamos en una semana crítica, ¿no? El reglamento de envases se vota pasado mañana en el Pleno del Parlamento Europeo. Como sabéis, en junio tenemos elecciones europeas, con lo cual se paraliza pues toda la actividad legislativa. Y hasta finales de año pues nos espera pues que bueno, pues, tenga lugar, si se aprueba finalmente este miércoles el texto, bueno, pues toda la parte de pues, correcciones más técnicas, así legales y tal, y esperamos que esté aprobado a finales de este año si va todo bien. Que como digo, nosotros somos de la opinión que este reglamento hay que aprobarlo. Es verdad que hay cosas con las que no estamos de acuerdo, pero otras cosas son necesarias para establecer ese marco regulatorio que el sector necesita para esa transición hacia un mayor uso de materias primas circulares, que para nosotros es una prioridad. Pero bueno, también es cierto que la semana pasada pues, un eurodiputado alemán de Renew ha presentado una moción por temas de reutilización. Entonces, bueno, ha sido un proceso muy, muy complejo donde ha habido muchos cambios hasta prácticamente última hora. El último texto consolidado que tenemos nosotros, no sé si hay otro más actualizado, pero este es el último consolidado que se ha publicado. Os dejo ahí el enlace que se ha publicado la semana pasada. Son más de 300 y pico páginas. Yo personalmente me ha dado tiempo a mirármelo todo al detalle si ha habido más cambios de los que... Porque sí que en la parte de reutilización ha habido algunas modificaciones, pero bueno, como se votará pasado mañana, ya veremos pasado mañana cómo queda finalmente el texto final. Pero bueno, este es el que estaba de la semana pasada, es el más reciente que tenemos y bueno, pues ya cuando ya sea la votación pasado mañana, que esperemos que todo salga bien y salga adelante, pues tendremos ya un texto más definitivo. Nosotros bueno, el objetivo del reglamento ya lo conocéis, que es prevenir los residuos de envase, impulsar la reutilización y el rellenado y hacer que todos los envases sean reciclables en el año 2030. Y además tiene bueno, pues 3 grandes objetivos que en general ¿no? todos podemos llegar a compartir en mayor o menor medida. Por un lado, prevenir la generación de residuos de envase, reduciendo pues, la cantidad de material que se utiliza, restringir todos los envases que no sean necesarios y fomentar los envases reutilizables y rellenables. Por otro lado, impulsar el reciclado y hacer que todos los envases del mercado de la Unión Europea sean reciclables y de manera económicamente viable de aquí a 2030. ¿no? Entonces, por una parte, impulsar el reciclado y además hacer que todos los envases sean reciclables. Y por otro lado, reducir las necesidades de recursos naturales primarios y crear un mercado de materias primas secundarias que funcione correctamente, aumentando el uso de plásticos reciclados en los envases mediante objetivos de contenido de reciclado obligatorios. Que como sabéis, bueno, pues antes de este reglamento solamente eran obligatorios para las botellas y aquí ya se amplían a todo tipo de envase. Como decía María, el reglamento es muy amplio, o sea, es prácticamente imposible cubrir todo lo que dice el reglamento en una sesión, pero bueno, yo voy a intentar compartir con vosotros cuáles han sido nuestras principales prioridades durante todo el proceso y también nuestra postura en cada una de ellas y también donde todavía se nos quedan incertidumbres que no sabemos bien cómo van a afectarnos, ya que veremos, y María lo explica fenomenal, la verdad es que después de María es una gozada porque lo explica todo muy bien y entonces pues muchas cosas pues nos repetiremos, pero un poco que trasladaros también donde nosotros nos creaban incertidumbres de ciertas cosas que creemos que no han quedado muy, muy claras y muchas cosas que se van a ir desarrollando, que esto queda mucho trabajo por delante en muchas legislaciones secundarias que irán un poco complementando este reglamento. A mí me contaron, como yo soy química y de leyes no entiendo mucho,
aunque me dedicara a la legislación, me explicaron que los reglamentos europeos era como un queso gruyere lleno de agujeros y que luego pues todos esos agujeros había que rellenarlos con lo que llaman las legislaciones secundarias, los actos de implementación, actos delegados, etcétera. Entonces, bueno, pues este reglamento tiene muchos agujeros que luego en la siguiente comisión pues se irá trabajando para ir complementando pues todo aquello que falta por definir, como ha indicado María, pues criterios de reciclabilidad, etcétera. Entonces, bueno, nosotros nos hemos ido centrando en estas 5 prioridades durante el proceso. Es verdad que hay otras muchas que también nos afectan, pero bueno, estas han sido las que han sido prioritarias para nosotros. Voy a ir una por una. Y en cuanto a reciclabilidad, bueno, pues en cuanto a reciclabilidad, bueno, pues en el artículo 6 del anexo 2 del reglamento, la Comisión Europea lo que propone es que bueno, va a desarrollar unos criterios de diseño para el reciclado antes del 1 de enero del 28 y que tendrá en cuenta los estándares de CEN. ¿Por qué? Con la idea de que en el año 2030 solo se podrán comercializar aquellos envases que tengan unos grados de reciclabilidad determinados, como bien ha explicado María, y además a lo largo del tiempo cada vez será más estricto y cada vez solo algunos grados podrán ser puestos en el mercado. Además, el reglamento indica que los residuos de envases se reciclan a escala si se garantiza a nivel de la Unión Europea una cantidad anual de material reciclado en cada categoría de envases que sea igual o superior al 55% y pone una excepción para el caso de la madera. Luego se establece un criterio en el 1 de enero sobre un ratio máximo de un 50% de espacio vacío en el envase con relación al producto, a excepción de los envases reutilizables y todo lo que es el e-commerce, ¿no? Con la idea de optimizar al máximo el envasado de los productos. Esto, bueno, esto es una de las medidas que ha tenido mucho debate porque supone cambiar mucha de la logística del transporte de cualquier producto envasado. Bueno, luego también establece de cara a la reciclabilidad que a los 18 meses de la entrada en vigor del reglamento el envase para contacto alimentario no puede contener PFAS, se prohíbe la comercialización de envases innecesarios o que sean superfluos con determinados formatos y fines, se exige que el fabricante que reduzca al mínimo el peso y el volumen de los envases, pero que tenga en cuenta siempre la seguridad y la funcionalidad del envase. Y todos estos criterios serán desarrollados en futuros actos delegados. En el caso de los requisitos de ecodiseño para los plásticos, lo que han hecho ha sido agrupar a los plásticos por diferentes categorías que tenéis aquí, ¿no? Una categoría que sea el PET rígido, otra que es el polietileno rígido, polipropileno rígido, polietileno de alta densidad y polipropileno rígido. Me he dado cuenta que está polipropileno rígido 2 veces, perdonad. Otra categoría que es películas flexibles, otra toda la gama de los poliestireno expandido y poliestireno extruido, otros plásticos rígidos y los biodegradables rígidos y flexibles. Bueno, pues aquí nos queda todavía las incertidumbres de cuáles serán esos requisitos de reciclabilidad para el 2035, qué se puede reciclar, qué se puede comercializar, ¿no? Son, como decía muy bien María, pues son aspectos en los que se trabajará mucho y que será prioritario para la próxima comisión, la próxima legislatura europea y en la que trabajaremos pues, a partir desde finales de años hasta el 2025 entendemos que será una de las prioridades en las que trabajaremos. Por otro lado, en el artículo 7, cuando habla de contenido reciclado y materias primas biobasadas, bueno, los objetivos de reciclado ya los ha comentado muy bien María. Nosotros como productores de plásticos desde el minuto 1 hemos apoyado estos objetivos de contenido de reciclado obligatorios para todos los tipos de envase plástico, incluido el objetivo del 10% para aplicaciones de contacto sensible, que este ha sido pues, uno de los objetivos que más discusión, más debate ha tenido durante todo el proceso de tramitación del reglamento, habiendo pues diferentes posturas entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión, pero bueno, finalmente se ha quedado con el 10% de contenido obligatorio en reciclado, ya que creemos que es necesario incentivar estos mercados de materia prima secundarias para que realmente nuestra industria sea capaz de hacer la transición a la cual nos hemos comprometido. Luego es verdad que la Comisión deja abierta
la postura, ¿no?, de que los polímeros de origen biológico puedan tener una contribución para establecer algunos objetivos para el uso de materia prima de plásticos de origen biológico en los envases. Nosotros, y en esto pues hemos estado también alineados con EURIC, estamos a favor de que haya un objetivo de contenidos de biopolímeros, pero que no sean conjuntamente con los contenidos en reciclado, ¿no? Serían unos objetivos a más, pero que el hecho de tener contenido de origen biológico no te exima de cumplir tus objetivos de contenido en reciclado, ¿no? Serían objetivos para nosotros, lo que pedimos que sean objetivos diferenciados y que no te exima el uno de cumplir el otro, ¿no?, sino serían objetivos a más. Pero bueno, como esto es para evaluar a los 3 años de la entrada en vigor del reglamento, pues otro tema que se trabajará en los próximos años. Otro de los artículos que más debate ha tenido y que también más impacto ha tenido que tendrá para nuestra industria es todo lo que tiene que ver con prohibiciones y restricciones, ¿no? Todas las prohibiciones y restricciones están relacionadas con plásticos de un solo uso, se aplicarán a partir del año 2030 bueno, es verdad que todavía la Comisión Europea publicará directrices relativas al anexo donde viene el listado de las diferentes prohibiciones, pero bueno, sí que es verdad que bueno, como industria nunca hemos estado a favor de ningún tipo de prohibición, pero bueno, pues ha quedado así. Por un lado, se obliga a los Estados miembros a reducir los residuos de envase per cápita en un 5% en 2030, en un 10% en 2035 y en un 15% en 2040 respecto al año 2018. Y además, bueno, pues indica que los Estados miembros podrán poner empeño en reducir los residuos de envase de plástico y tomar medidas que vayan un poco más allá, ¿no? Y bueno, por experiencia ya sabéis que aquí en España pues nos pasa muchas veces que bueno, pues que la legislación española muchas veces va más allá de la europea, ¿no? Entonces, es verdad que es un reglamento que es de transposición inmediata, pero deja algunas medidas un poco abiertas a que los Estados miembros también puedan tomar medidas a nivel nacional. Y eso también nos preocupa un poco en el sentido de que pueda haber rupturas de mercado, etcétera. Por otro lado, bueno, hay un objetivo de reducción de consumo anual de bolsas ligeras de menos de 40 bolsas por persona al año antes del 31 de diciembre del 2025. Se excluyen las que son muy ligeras para motivos de higiene y desperdicio alimentario. Por otro lado, bueno, a partir de los 3 años de la entrada en vigor del reglamento se prohíben todos esos envases de plásticos de un solo uso para agrupamiento de botellas, latas, etcétera, que llegan al consumidor final. Los envases de plásticos de un solo uso para frutas y verduras de menos de 1,5 kilos, con algunas excepciones dispuestas por los Estados miembros. Aquí sabéis que en el Real Decreto de Envases ya tenemos una medida bastante parecida, aunque la propuesta que ha quedado finalmente en el reglamento es más estricta, ya que en el Real Decreto español, por ejemplo, era para todos los envases, solamente lo que estaba entera, las frutas y verduras cortadas estaban exentas, había un listado exento que, bueno, lo conocéis, ¿no? Bueno, pues es verdad que en el europeo también sigue habiendo algunas excepciones que a disponer por los Estados miembros, pero bueno, se verá también esto como cada Estado miembro lo implementa. También prohibiciones de envases de plásticos de un solo uso para comidas y bebidas para llevar, todo el tema de monodosis, tanto para cosmética como para canal Horeca. Y uno de los objetivos o de las medidas que más debate, y de hecho esta es de las que en el último borrador de la semana pasada, o sea, el texto consolidado que ha salido la semana pasada se ha modificado un poco y todavía no sabemos bien cómo interpretarlo, es en relación a los objetivos de reutilización. Bueno, el Real Decreto incluye varios objetivos de reutilización en diferentes formatos, pero hay un objetivo en concreto bueno, pues que nos preocupa como industria y yo creo que como a cualquier industria, ¿no?, que al final transporte cualquier medida, ¿no? Habla son objetivos de reutilización acumulativa para palés, cajas de plásticos plegables, cajas, bandejas, cajones de plásticos, IBCs, cubas, etcétera. Bueno, tenéis aquí, y son objetivos bastante altos. Es verdad que se ha quedado aspiracional el 70% para el 2040.
Pero bueno, luego el 2030 un 40% sigue siendo un objetivo muy, muy ambicioso. Nosotros como productores de materia prima es verdad que estamos a favor de la reutilización, además creemos que el plástico pues, es un material que tiene mucho que aportar, pero es verdad que todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con los embalajes que se utilizan en el transporte y para transportar productos, pensar que todo eso pueda ser reutilizable, bueno, pues es que a día de hoy es casi imposible, ¿no? Entonces eso podría cambiar toda la logística de la industria. Entonces, bueno, si bien es cierto que, bueno, pues se añadió una frase, ¿no?, que veis ahí en verde, donde pone que se excluyen los embalajes agrupados necesarios para facilitar la manipulación. Claro, nosotros esta frase entendemos que excluye todo, ¿no? O sea, nadie agrupa nada si no es para facilitar la manipulación. Entonces, bueno, como digo, tenemos que analizar el texto último que se ha publicado porque esto creemos que ha podido cambiar un poco y sabemos que es uno de los temas que más debate hay de cara a la votación de pasado mañana, porque hay un partido político, Renew, que ha presentado una moción contra este artículo. Entonces, bueno, veremos cómo queda pasado mañana en la votación. Luego también es verdad que en el artículo 38, donde habla de medidas de prevención de residuos, ya no especifica un porcentaje de residuos de plástico, pero hay una frase que anima a los Estados miembros a reducir la cantidad de residuos de envase de plásticos generados, donde pone que cada Estado miembro se esforzará en reducir. Y bueno, pues igual, ¿no? Aquí, aunque sea un reglamento de obligado cumplimiento en todos los Estados miembros, pues bueno, ese tipo de frases puede dar pie a que cuando luego se transponga al ordenamiento jurídico español, pues el Estado miembro, y en concreto España en nuestro caso, bueno, Francia o quien sea, ¿no?, pues pueda poner medidas para reducir los residuos de plásticos que puedan un poco afectar al mercado único en Europa. Entonces, bueno, también para nosotros es un tema que nos preocupa el cómo luego cada Estado miembro pueda interpretar ciertos artículos, ciertas cosas que se han quedado un poquito así en zona gris, ¿no?, que podría dar pie a medidas unilaterales por los Estados miembros. Nosotros el calendario así aproximado que manejamos de todas estas futuras legislaciones que se van a derivar de este reglamento de envases y residuos de envase, como veis, pues es un calendario muy, muy, muy cargado. Esperamos que, bueno, lo primero que se trabajará será pues lo que comentaba María, ¿no?, todos esos criterios de sostenibilidad para el diseño del reciclado de los plásticos, cómo medir y calcular el contenido reciclado, bueno, mediante diferentes actos de implementación o actos delegados, todo el tema de guías que clarifiquen realmente qué prohibiciones están incluidas en el anexo 5. Bueno, pues muchas veces luego cuando llega la hora de interpretar lo que pone una legislación, nos ha pasado con la directiva de plásticos de un solo uso, ¿no? Luego al final la casuística del envase plástico es tan grande, ¿no?, que hace falta también clarificar y acotar a qué realmente se refiere lo que pone el texto legal. Y bueno, pues diferentes pues temas que tienen que complementar lo que dice el reglamento y que, como veis, pues estaremos trabajando en los próximos 10 años hasta que realmente pues todo esto esté definido. Entonces, bueno, realmente esto no es un proceso que acaba, sino yo más bien diría un proceso que empieza, ¿no? Cuando una vez se apruebe el reglamento habrá que definir todo esto, que será realmente lo que tenga el mayor también impacto en el sector. Y por mi parte, esto sería todo, así que voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, Irene. Ya está. Gracias por tu presentación. Bueno, yo he acumulado aquí unas cuantas preguntas, aún así no somos muchísimos en el webinar, así es que sí que me gustaría dar primero pie a la posibilidad de que los participantes, o bien a través del chat o bien a través de la activación de su cámara y de su audio, puedan evacuaros preguntas. Si no, yo me lanzaré con las mías. No sé si hay alguna pregunta por parte de los asistentes. Yo creo que es que esto hay que digerirlo también, ¿eh? O sea que... Cuesta mucho, cuesta mucho. Me he tenido que prestar full atención a las presentaciones Sí, para hacerme un poco situación. Buenos días, no puedo poner la cámara, disculpar.
Teresa. Pregunta mi nombre es Teresa Martínez, pregunta para Irene y para María, para las dos, aunque más bien es para Irene porque tiene que ver con los plásticos y la discriminación que están sufriendo en este reglamento frente a los envases de cartón. Entonces está claro que en el último texto consolidado de acuerdo entre Parlamento y Consejo aparece la clara excepción a los envases de cartón de aplicarle los objetivos de reutilización. Entonces la pregunta muy concreta es, ¿existe posibilidad de cambiar esa discriminación que hay en este momento en el texto último consolidado o lo veis muy difícil, Irene? Hola, Teresa, muchas gracias. Pues a ver, esta es una de las grandes batallas porque desde el minuto uno nos pareció que este reglamento es totalmente discriminatorio con el plástico y en el caso de las excepciones a papel y cartón es verdad que, bueno, pues ha sido un tema de mucho debate. Las excepciones han ido yendo y viniendo, diferentes posturas tanto en el Parlamento como en los diferentes países, pero bueno, pues al final lo han metido en el texto y creemos que es una pérdida de oportunidad porque lo que va a pasar es que en muchos casos lo que se va a producir es una sustitución de un material por otro sin realmente conseguir el objetivo que es al final reducir los residuos. Entonces, bueno, el otro día estuve con María, ¿verdad, María? En un evento que coincidimos también, que estaba Joan Marc de Zero Waste Europe, que a mí me sorprendió porque era uno de los temas que le decía que había sido una pérdida de oportunidad, ¿no? Porque al eximir a un material, al final lo que va a pasar es que no se reduzcan los envases, sino simplemente que se cambie de un material a otro y en muchos casos pues se le añadirán varias capas, etcétera, que lo hagan menos reciclable y será una pérdida de oportunidad. Entonces nosotros, bueno, pues siempre hemos peleado la neutralidad material, igual que la neutralidad tecnológica, pero bueno, en este caso la batalla parece ser que está ya casi ganada, sí que es cierto y esto la verdad es que a lo mejor tú, María, que estás allá en Bruselas, te has enterado un poco mejor. Sí que es cierto que yo oí que se había abierto una investigación para el tema de algunos lobbies por todo el tema este del cartón, porque había habido ahí un poco de malas praxis, pero bueno, no sé, al final estas cosas hay tantos intereses y tantas cosas ahí en juego que es difícil. Yo creo que esto no se va a modificar, se va a quedar así. No es de los temas que hasta donde yo sé, así como el tema de la reutilización, de los objetivos de reutilización, sobre todo el tema del transporte, sí que hay un poco más de debate así de última hora. Yo creo que la sección al papel y cartón ya está asumida en el reglamento y se mantendrá así. Así que no sé si, María, tú tienes más información de la que yo pueda Sí, tener. bueno, desde Yurick representamos a todos los materiales. Tenemos nuestra rama de papel y de reciclaje de papel y cartón, nuestra rama de reciclaje de plástico. Pues entonces nosotros en el tema de reutilización siempre queríamos excluir aquellos materiales que sean circulares, que realmente tengan una tasa de reciclaje alta y que que cumplan con los criterios más altos en temas de reciclabilidad, ya sea papel o ya sea plástico. Lo único que sí que se ha incluido algo que sí que se va a evaluar un poco el impacto medioambiental de los objetivos de reutilización según los Estados miembros. Hay alguna referencia que sí se ha hecho a que estas medidas realmente sí se compruebe si tienen un impacto positivo en el medio ambiente o realmente no. Entonces aquí sí que esa cláusula sí que estábamos a favor de ella, que se haga una evaluación del impacto medioambiental de los objetivos de reutilización, porque sinceramente han sido un poco aleatorios desde el principio, había unos números, luego lo cambiaron a otros objetivos, así que sí que veremos a ver qué pasa si realmente existe una evaluación de esos objetivos y de si realmente pues tienen ese impacto positivo que se espera o no. Entonces esa evaluación de los objetivos creemos que es positiva. Muy bien, muchas gracias a las dos. Si me permites, Cristina, solamente una pregunta más al hilo de lo que están comentando. Claro, objetivos de reutilización, la última noticia que tenemos es que quieren subirlo al 100% los objetivos de reutilización para envases de transporte tipo film de plástico estirable para paletizar, en fin, una barbaridad. ¿En eso tenemos alguna esperanza o tampoco? Sí, en eso es lo que os digo que
un eurodiputado alemán del partido Renew ha presentado una moción justo para este objetivo que has comentado, Teresa, y se vota pasado mañana. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí, es cierto que es difícil, ¿eh? Porque al final lo presenta a través de Renew, no tiene mayoría ni votos suficientes, pero bueno, también sabemos que estaban en conversaciones con varios eurodiputados de otros partidos porque realmente es que sería cambiar la logística de toda la industria europea, no solo del plástico, es que esos films los utiliza todo el mundo. Entonces yo creo que ahí no han sido conscientes aparte que nosotros hablando con diferentes empresas, usar mallas reutilizables, que es lo que propone o sea, no existe en el mercado para sustituir todos los films de transporte que se utilizan en Europa por mallas reutilizables, que no existen en el mercado. Entonces, a ver qué pasa. Esta es una de las cosas que puede modificarse pasado mañana. Para que todos lo entendamos, perdonad, cuando decís malla reutilizable, nos estamos refiriendo al film estirable, al típico film que para retractilar, ¿vale? Palets, por ejemplo, que es lo que la norma o lo que el reglamento está instando a que sea 100% reciclable cuando todos sabemos, reutilizable, perdón, cuando todos sabemos que la reutilización de ese tipo de producto es francamente complicada desde el lado de su recogida y vuelta a reutilizar y sobre todo de sus propiedades. O sea, el estirar ese film para luego poder volver a ser estirado, No, recogido, retratado y reutilizado es no, sería, mecánicamente complejo. sería sustituir el film por otro tipo de mallas reutilizas, no, habría que cambiarlo todo. Sí, sí. Perfecto. Vale, no sé si hay alguna pregunta más, Teresa, por tu parte. Muchas gracias a las dos. A ti, Teresa, por activar el debate, que siempre viene bien. Bueno, yo mientras alguien más se anima, que os podéis activar el micrófono o incluso el vídeo como ha hecho Teresa, voy a ir lanzando alguna cuestión más, ¿vale? Para María. María, yo quería que nos contaras un poquito más sobre el tema del origen biológico. ¿Biobasado y origen biológico es lo mismo? O sea, porque históricamente el concepto que yo había escuchado es esto de biobasado, plásticos biobasados. Entonces, ahora de repente la normativa empieza a utilizar otra terminología que es origen biológico. ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Dónde deja esto a los compostables? ¿El reglamento excluye ya los compostables? ¿Nos hemos olvidado de los compostables a estos efectos o no? ¿Cómo queda eso? Si un transformador, si una empresa está valorando qué tener en su abanico de opciones, estos orígenes biobasados o compostables. Sí, muy buena pregunta porque además esto ha ido evolucionando. Al principio la propuesta de la comisión era se va a hacer obligatorio ciertos tipos de envase como las bolsas de té o las bolsas de fruta, dependiendo del Estado miembro, obligatorio de ser que estos materiales, que estos envases sean compostables y el resto todo debe ir al reciclado, por así decirlo, ¿no? Para evitar que haya esa contaminación cruzada de envases de plástico reciclables y de envases compostables. Ahora bien, lo que se ha introducido es que la comisión con el tema de los objetivos de contenido reciclado, va a evaluar qué impacto tendría establecer objetivos de plásticos de origen biológico o biobasados, que realmente es lo mismo. Entonces, esto no es que se haya establecido en el reglamento, simplemente se añade un artículo diciendo que la comisión va a estudiar en el futuro qué impacto tendría el uso de ese tipo de envases y establecer criterios también de sostenibilidad en el uso de este tipo de envases. ¿Hasta qué punto Ujú. tiene sentido establecer objetivos para este tipo de envases? Pero en el reglamento no los incluye, simplemente pone para que la comisión lo estudiará en el futuro. Porque a día de hoy, como bien decías, hay ciertos productos que ya en normativa legal española, en este caso, sí que están o son obligados a hacerlos en materiales biobasados, como por ejemplo, más que biobasados, compostables, perdón, como las bolsas de fruta, como las bolsas de té, como las cápsulas de café.
determinados nichos de productos muy concretos en los que sí que ya es obligatorio su fabricación o su comercialización en materiales compostables. Sí, 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 y eso sí que eso el reglamento también lo propone y además da un poco de flexibilidad a los Estados miembros para que adapten su normativa nacional. Porque lo que son productos fabricados con materiales biobasados o de origen biológico, como su tratamiento como residuo podría entrar perfectamente dentro de los canales de reciclaje del envase de fracción selectiva, no afectaría su fabricación a su gestión como residuo y por tanto no habría que hacer fracciones separadas para su tratamiento como residuo, ¿verdad? Sí, es así. Eh, Para sí, los que son de origen bio, que no son compostables. Perdona, Exacto. María, que te he sí, sí, interrumpido. sí, bueno, es así, deben ser recogidos de la misma forma que los envases de plástico. Ahora, eso de que no afecte al reciclado habitual del reciclado de plásticos está por ver. Existe tecnología claramente para separar los envases de plástico convencionales a otro tipo de envases como puede ser PLA o PHA, pero esa tecnología no está implantada de forma armonizada en toda Europa. Entonces sí que puede, a nivel de reciclado tradicional mecánico de plástico, sí que puede presentar algún que otro problema. Pero no Yo los aquí, biobasados. no, es que yo Los aquí, biobasados entiendo que no plantean ningún problema porque su gestión como residuo es igual al plástico tradicional, ¿o no? Cristina, ¿me dejas hacer un matiz muy rápido simplemente por Claro. clarificar que como para nosotros cuando hablamos de biobasado hablamos de una poliolefina, o sea, un polietileno que tú el etileno venga de origen bio, pero tu polietileno final es exactamente igual que un polietileno de origen virgen. Exactamente igual, es tu CH2, no tiene, lo único que tu C viene de otro, tu CH viene de otra, no viene del petróleo, sino que venga de otra de una materia de origen biológico, pero que es un polietileno, no estamos hablando de un PLA compostable, ¿no? sino de un polietileno, un polipropileno, pero para fabricar esos monómeros has usado materias biológicas. De Entonces, origen biológico y no de origen químico. claro, exactamente, y por eso ese tipo de polímeros de origen biobasados, que son poliolefinas, que tú puedas, son exactamente igual que, que, de hecho ya hay en el mercado polietilenos de caña de azúcar, que es exactamente igual, o sea, no es un compostable y es exactamente igual que un polietileno de origen virgen. Lo único que nos permite a la industria es desacoplar, perdonar, la producción, sobre todo de poliolefinas, del petróleo, ¿no? Y es donde, si veis la hoja de ruta, nosotros preveemos que esta producción se dispare en los próximos años con la idea de desacoplarnos, pero sin alterar, María, por supuesto, todos los flujos de residuos. O sea, no estamos hablando de compostables. Para nosotros compostables es otra casuística. Es simplemente los mismos plásticos que ponemos en el mercado, usar otras materias primas, pero que luego el producto es exactamente igual. Salvo que le hagas un carbono 14 o algo así, que es donde podrías ver la diferencia entre pero se tratan luego exactamente igual. Como residuo. Quieres decir que Sí, su como gestión como residuo. residuo no se ve Sí, afectada pese a que su origen sí. pueda tener un impacto medioambiental al tener un origen biológico en lugar de un origen químico. Pero es cierto que todo esto hay que clarificarlo para que no haya, yo creo que ahí la comisión tiene que hacer un trabajo muy, muy importante de clarificar muy bien de qué tipo de biopolímeros estamos hablando, de cómo es el final de vida, de cómo es su estructura química final, que realmente sean exactamente igual que, que los polímeros convencionales que vengan del petróleo. Y ahí yo creo que es donde la Comisión Europea tiene que trabajar bien ese marco para que todos vayamos en la misma dirección Claro. y no haya, yo creo que, confusiones, porque es verdad que hay mucha confusión con esta terminología. Incluso dentro de la Sí. industria ¿no? A nosotros nos llegan, no, pero bioplásticos o no, a ver, por eso yo creo que a lo mejor se ha definido más ahora lo de origen biológico para establecer qué es el origen, no el final. ¿no? Y que tú tengas luego tu estructura macromolecular exactamente igual que si lo traes del petróleo. Perdonad, Eso me que parece me... interesante, Sí, que sí, pero ese es cambio de exactamente nomenclatura tiene eso. que hablar con el origen, perdón. Ujú. Sí.
que cuando es el mismo, si es PET, no importa de dónde provenga, se recicla de forma similar, igual igual, manera. va el mismo flujo de residuos. Si es otro material, pues Claro. sí que habría que... Pero todas estas cuestiones se tienen que definir en esos implementing acts, en esos actos de implementación y delegados que queda pendiente todavía. Una cosita más, mira, la verdad que me he desconsolado un poco el conocer esto porque, claro, yo tenía ciertas expectativas sobre que el reglamento al final fuera clarificador de conceptos que otros reglamentos anteriores, que otra legislación anterior a nivel europeo hubiera dejado en el aire, especialmente, y por ejemplo, el concepto de reciclabilidad y cuándo un envase va a ser reciclable o no. Y de repente aparece un reglamento que ha tardado tiempo, que ha dado vueltas, etcétera, que yo esperaba que fuera lo suficientemente clarificadora como para establecer. Y seguimos hablando de actos de implementación y de no sé qué, o sea, poniendo en el futuro aún clarificaciones que necesitamos para tomar decisiones. Tenía un par de cuestiones más para María y un par de cuestiones para Irene. María, sigo contigo en cuanto a esos certificados de reciclabilidad. O sea, yo estaba deseosa de que ya hubiese un criterio objetivo por el que las empresas pudieran certificar sus productos como reciclables. Objetivo que tenemos además puesto en el 2030. Se ha aclarado un poco, por lo que he visto, en que hay ya un sistema limitado, un sistema limitado que establece que dicho sistema tiene que tener una clasificación por letras que establezca tal, como reciclas, ¿vale? Sin embargo, la norma no limita o no señala como único a un sistema, o sea, determina que puede ser reciclas o pudiera ser cualquier otro que estuviera estableciendo criterios por letras, ¿no? Esa graduación sobre la reciclabilidad. Esto es así, o sea, reciclas será válido para certificar la reciclabilidad, pero no tendrá por qué ser exclusivo, ¿cierto? Exacto, sí. Además, lo que se ha añadido también en las últimas negociaciones es que también va a estar basado en función a los estándares, porque el problema con la reciclabilidad de envases y en los envases de plástico es que creo que está habiendo a la vez mucho trabajo por separado. La comisión, a través del centro de investigación, el Joint Research Center, ha abierto, digamos, que un grupo de trabajo para estudiar la reciclabilidad de los envases y cómo esto se ha evaluado. A nivel de estandarización, CEN-CENELEC también creó un grupo de trabajo para el diseño de reciclaje de envases de plástico. Entonces, hay que coordinar ese trabajo y lo que pone este reglamento que se va a armonizar y basado también en el trabajo que se haya hecho a nivel de estándar. Claramente, esta metodología ha cogido se ha inspirado de Reciclas, pero también está COTREP, existen diferentes estándares para evaluar la reciclabilidad de los envases. Entonces, yo creo que todos estos estándares, tanto de Reciclas o certificaciones, perdón, van a ser válidas, se van a adaptar, digamos, si estos criterios a nivel de reglamento van a ser más estrictos, se adaptarán el objetivo es armonizar un poco todo el trabajo que se está haciendo a Europa con diferentes certificaciones y diferentes, a nivel de estandarización también. Vale, lo digo porque es importante para el transformador, al final para el fabricante de envases, que ya su cliente le está pidiendo que sus envases cumplan con los estándares y con los criterios europeos. Una de las cosas que le pide es que su envase sea reciclable. Entonces, la duda del fabricante de envases, ¿y yo con qué me certifico? O sea, ¿qué certificado va a tener validez y por lo tanto me va a ser admisible y me permite a mí afirmar a mi cliente que mi envase es reciclable y que lo va a poder certificar como tal? Entonces me parecía importante determinar esto. Esperaba que el reglamento fuera muchísimo más claro. De momento nos ha dejado solo un entorno un poquito más abierto y que este sistema de clasificación por letras es el que va a imperar. Y luego tenía otra pregunta más. Reciclado a escala. ¿Qué es el reciclado a escala, María? Pues el reciclado a escala, esa definición ha evolucionado muchísimo y al final eh, también hay que definirla en esta legislación secundaria, pero sí que se va a basar un poco en la tasa de reciclabilidad,
que sea, o sea, en el porcentaje de reciclado de cada diferente envase. Y se va a evaluar que existe infraestructura en todos los Estados miembros que recojan y que clasifiquen y que reciclen finalmente. Pero igual, habrá que definirlo en legislación secundaria. Sí que se ha puesto la definición como que se tiene que llegar a un porcentaje de reciclado. Pero sí que viene, bueno, primero van a comprobar que ese envase sea recogido en cada Estado miembro, que sea separado y que sea reciclado finalmente. Imagino que pues se establecerán diferentes porcentajes y se evaluará pues el nivel regional y local y a nivel nacional hasta qué porcentaje se puede considerar que sea reciclado. Por ejemplo, el claro ejemplo es los envases de Tetrabric o de cartón, que bueno, que a lo mejor en un país se recogen y se reciclan y en otros pues van directamente al vertedero. Entonces, porque exista la tecnología en Alemania de reciclar ese tipo de envases, no significa que sea reciclado a escala en España, ¿no? Entonces, pues por eso el objetivo es comprobar que cada Estado miembro tiene la infraestructura para recoger, separar, clasificar y reciclar finalmente. ¿Y Europa va a hacer el control en cada uno de los países? Sí, a eso hay que ver luego cómo hará, pero ahí está también en el reglamento que todos los Estados miembros deben reportar esa información y bueno, ahí está también un poco el reto de cómo hacer esa recopilación de datos y esa evaluación. Irene, pues voy contigo. Una de mis preguntas era qué documentos legislativos concretarán los aspectos pendientes a futuro, ya nos lo has respondido a lo largo de la presentación, pero me inquietaba también conocer el tema de los certificados de reutilización. De reciclabilidad ya lo hemos visto y de reutilización, ¿cómo serán esos certificados? Pues la verdad es que sobre los certificados de reutilización, si no recuerdo mal, creo que también el reglamento hace mención también a normalizaciones y certificaciones TEN, pero si bien es cierto que todavía ni siquiera se ha definido muy claro qué es la reutilización. Entonces, ahí la verdad es que nosotros estamos todavía intentando minimizar los objetivos de reutilización, pero no sabemos cómo se van a certificar. O sea que ahí, Cristina, no sé si María, tú sabes ahí un poco más, pero nosotros ahí, como no lo hemos, el tema de las certificaciones de reutilización es más una prioridad de los transformadores que nuestra, no sé cómo yo creo que el reglamento en general ha intentado irse a las normas TEN, intentar armonizar todo lo posible, pero es que a día de hoy incluso no está muy claro qué es reutilizable y qué no, ¿no? Entonces, es otra grandísima incógnita que tenemos encima de la mesa. ¿Creéis que a través de estos Implementing Act o lo que sea también definirán estas cuestiones? Sí, es lo que estaba mirando en el calendario que os he puesto, porque claro, para el 2027, por ejemplo, se prevé que hagan un acto de implementación de cómo calcular y cuáles serán las reglas de los objetivos de reutilización. Entonces, yo entiendo que en el cómo calcularlo y cuáles serán las reglas de juego es donde pondrán también los criterios de cómo definirlo. Entonces, igual que el reciclado a escala lo desarrollarán en un acto de implementación, las reglas de cálculo que se prevé además que sean de las primeras en salir antes del 2028, entiendo que ahí pondrán toda la metodología, las definiciones, cómo quedará. Es que yo mi sensación, María, yo no sé si tú la tienes, que es verdad que pone un marco ambicioso y un marco que te dice por dónde van los tiros, pero crea muchísimas incertidumbres porque no han cerrado, por polémica, por mil cosas, no han cerrado muchas cosas que son críticas para la industria. Entonces hay que esperar mucho tiempo a que todo esto esté definido y visto lo visto va a haber mucho debate. Yo creo que también la diferencia es que el reglamento
de una directiva que fijaba objetivos de recogida o de reciclaje muy generales para que los Estados miembros lo implementen, se ha vuelto muy técnico. Esa es la diferencia de definir la reciclabilidad, entras en diferentes materiales, en diferentes composiciones, entonces todo ese trabajo técnico es lo que se tiene que hacer ahora como siguiente paso porque a nivel de negociaciones políticas, pues es muy complejo que se acuerde Sí. estas metodologías en cómo calcular el contenido de reciclaje. Aquí empezamos con el mass balance, el balance de masas de reciclado químico, y es muy complejo y muy técnico. Entonces, por eso creo que va a haber mucho trabajo ahora detrás de este reglamento, porque hay que definir muchas metodologías, muchas evaluaciones de impacto ambiental y creo que eso que termina, creo que va a terminar un poco estas negociaciones y ahora empieza el trabajo de verdad para definir todos los detalles. Es decir, por nuestra parte, por ejemplo, objetivos de contenido reciclado de plásticos, bien, están ahí, pero ahora lo importante es ver cómo se calcula ese objetivo y cómo se certifica y cómo se evalúa ese plástico reciclado. ¿De dónde viene? Pues consumo, ¿qué significa pues consumo? ¿Qué sistema se utiliza cuando entran en juego otras tecnologías como reciclado químico o disolución? Es decir, bien que tenemos los objetivos, pero ahora hay que definir todas esas metodologías para ver cómo se cumplen, ¿no? Entonces creo que sí, que queda mucho trabajo por delante. Sí, queda mucho, sí. Una cosita más para ti, Irene. Prohibición de envases agrupados de un solo uso. Lo has mencionado, yo no estaba muy al corriente. Explícanos un poquito más qué es esto. ¿Envases de un solo uso como de cualquier material? Porque habíamos No, no, visto de que las... plásticos. Las previsiones son solo para plásticos, envases de plásticos de un solo uso. Pues las típicas anillas, así, pues típico que vas al lineal del supermercado y tienes unas botellas ahí agrupadas. Eso. Lo que pasa que es lo que os decía, ¿no? Pero Han las puesto anillas ya estaban, las anillas ya se eliminaron, ahora ya no se pueden hacer, al menos de plástico de polietileno ya no se pueden hacer. en España, a nivel europeo, Ah, también. vale. Y sí, esto es a nivel europeo. Todo lo que vengas, pues el típico lineal de las botellas de agua que te vienen así, típico paquete de 6 botellas de agua, ¿no? Que te venga. Pero es lo que os digo, que me añadieron la frase que estarán exentas todo lo necesario para facilitar su, no me acuerdo cómo decía, como su la manipulación. Dice, se excluyen los embalajes necesarios para facilitar la manipulación. Entonces, claro, al añadir esa frase, pues ya te quedas un poco loco que no sabes que dices, bueno, es que todo es para facilitar la manipulación, ¿no? Nadie pone nada si no es que le facilite la manipulación. Entonces, también ahí es una de las cosas que la comisión sacará más adelante también un documento guía para clarificar todas estas prohibiciones que aparecen en el anexo del reglamento y realmente saber qué es lo que está prohibido y lo que no, ¿no? Y esto se espera que llegue antes del 2027, ¿no? Estas guías donde pongan ejemplos de lo que está prohibido y lo que no. Esto es un poco como lo que pasó con la directiva SUP, ¿no? Que luego salieron las guías para interpretar qué estaba prohibido y qué no, pues aquí pasará lo mismo, ¿no? Está previsto que la comisión publique pues, antes del 2027 unas guías para saber exactamente. Porque con esa frase, pues dices, pues es que con esa frase, pues yo qué sé. Cualquier cosa cabe, cualquier cosa cabe. Sí, es que hay cosas así que ponen así frases hombre, que está bien porque tal, pero luego te queda una incertidumbre que no sabes cómo luego interpretarlo. Luego también, como decía, ¿no? Luego estaba abierto que Estados miembros podrán tomar medidas para reducir los residuos de envases plásticos y no sabes por dónde pueden salir los tiros, ¿no? ¿Qué medidas pueden implementar cada Estado miembro? Entonces también luego ver también cuando se transponga esto. Porque claro, nosotros tenemos aquí nuestro Real Decreto de Envases en España, que esa es otra, ¿no? De eso no hemos hablado, pero habrá que adaptar ese Real Decreto a todo lo que se apruebe en este Reglamento de Envases. Entonces veremos cómo también el Ministerio lo encaja todo y tendrá que modificar el Real Decreto de Envases. Entonces, bueno,
veremos a ver cómo queda. Sí, es como un punto de salida. María, ¿Verdad, ¿tú cómo María? ves esto? ¿Perdona? ¿Tú cómo ves esto, María? ¿La restricción de ciertos formatos de envases o... Exacto. Bueno, ahí Sí, desde el lado nosotros, del reciclador. bueno, ahí la verdad que nosotros no hemos sido muy activos en este tema, así que son ciertos artículos como eh, los botes miniatura de los hoteles que se prohíben que sean de plástico y de un solo uso, y nosotros también tener en cuenta que a nivel europeo trabajamos con muchos países y muchos socios de, de bueno, de Bélgica, de Holanda, de Alemania. Entonces, pues cuando hay consenso de alguna medida, pues sí que representamos y a veces, pues por ejemplo, nuestra federación belga, nuestros miembros belgas representan a los recicladores, pero sí que tienen un papel muy activo con el tema de reutilización. Entonces, aquí pues Yurik no ha estado no ha tenido ninguna posición en la restricción de ciertos formatos, porque bueno, es un poco limitada a ciertos artículos y sí, lo que proponíamos al principio era definir ciertos envases como envases circulares que lleguen más de que sean recogidos más de un 90% y que incorporen, que sean reciclables en categoría AB y que incorporen contenido reciclado, pero bueno, al final esto no ha sido posible y tenemos este resultado de restricciones y de objetivos de reutilización. Ah. Sigue siendo muy complicado, ¿eh? La certificación en reutilización, de hecho, a nivel español ha generado mucha confusión. La ley de residuos y la ley de envases y residuos de envase y el Real Decreto de envases y residuos de envase, que ha generado criterios diferentes respecto a la reutilización, mientras que en algunos reutilizable no necesariamente exigía que hubiera un sistema de recogida selectiva, un sistema de un SDDR. Para otra normativa, la reutilización sí que estaba ligada a la implementación de un sistema SDR o que el envase estuviera adherido a un sistema SDR. Y esto a nivel español ha generado controversia interpretativa sobre los criterios de reutilización y veo que en Europa pues, no se termina, por lo menos no a través de este reglamento, no se termina de aclarar del todo. No. Pues por mi parte no había más preguntas. Sí que me ha importado aclarar contigo, María, este tema de los compostables biobasados de origen biológico, la reciclabilidad a escala, los certificados de reciclabilidad per se. Contigo, Irene, hablar de qué otros documentos legislativos, estos Implementing Acts y otros tipos de documento que posteriormente tengan que llevar a término ciertos conceptos que aunque el reglamento sí que los ha lanzado, pero no los ha acotado, por lo menos no los ha definido de manera absoluta. Los certificados de reutilización y la prohibición de estos envases agrupados me parecía que eran conceptos que sí que los habéis mencionado, era importante para el transformador terminar de acotarlos o de conocerlos. Y creo que por mi parte, pues bueno, hemos visto cómo va a quedar. Estaremos encantados y te agradeceremos mucho tanto a ti, María, como a ti, Irene, que nos mantengáis al tanto de las futuras votaciones que haya sobre estas modificaciones de texto. Ya vemos por la pregunta que hacía Teresa que el plástico, que los envases de plástico van a seguir ciertamente desfavorecidos respecto a otros materiales. Me preocupa como a ella que al final las tendencias sean la sustitución de materiales sin criterios medioambientales detrás simplemente porque unos estén más penalizados que otros o unos se prohíban mientras que otros no. En fin, esto desde luego ha sido siempre el objetivo común de todos. Me parece que es que no se dé, que unas cosas son los objetivos medioambientales y otra cosa muy, muy distinta es la sustitución simplemente por beneficio legislativo que no cumple unos criterios medioambientales deseables. Sí, yo Cristina por añadir que, bueno, imagino que los asistentes lo sabéis, pero sabéis que esta semana en Ottawa está teniendo lugar una reunión crítica sobre el Tratado Mundial de los Plásticos, no sé si lo conocéis, bueno, que empezaba esta semana en Canadá y nosotros, o sea, que dices, bueno, está pasando esto en Europa, pero es que a nivel internacional está pasando lo mismo, ¿no? Y entonces ahí
No sabemos cómo quedará, es una reunión crítica para ver cómo queda finalmente la propuesta, pero también a nivel internacional se están tomando pues, propuestas que otra vez vuelven a ser totalmente discriminatorias con los plásticos y que al final lo que va a ir provocando es una sustitución de los materiales por otros, ¿no? Al final, si tú pones objetivos de reducción de un único material, o prohibiciones de un único material, los residuos no se van a Reducir. solucionar ni a Y sobre reducir. todo con el agravante de que la sustitución de materiales no puede darse en las mismas condiciones. Quiero decir, la celulosa tiene, el cartón tiene una serie de propiedades, una serie de posibilidades, pero esas posibilidades no son equiparables a las funcionalidades que hoy en día se consiguen con los envases plásticos. Entonces, al final nos encontramos envases multimaterial que desde luego no gozan de las bondades medioambientales que se le están exigiendo a los envases plásticos de manera unilateral. Sí, yo creo que queda eso, mucho trabajo para que la Comisión en todas estas metodologías pues base sus decisiones en análisis científicos, siempre teniendo en cuenta el impacto medioambiental, tanto en los objetivos de reutilización como en el tema de reciclabilidad de los envases. Y bueno, nos pasa, yo creo que en España y en todos los países que vemos, bueno, el típico envase, o he visto ya en varias conferencias, el agua envasada en Sí. un brick que no tiene sentido ninguno. Y entonces, pues esperamos que también con las medidas de reciclabilidad, este tipo de envases, en estas decisiones, cuando existe un envase plástico que claramente es circular por su recogida, reciclado y cantidad de plástico reciclado, pues sea promovido en cuanto a impacto medioambiental. Así que queda este trabajo, creo que pendiente en cuanto a toda esta legislación secundaria que se tiene que desarrollar. Sí. Yo ya siento que para los asistentes les hayamos abierto más dudas que respuestas, porque es que es lo que hay, es lo que hay. Al Últimamente final, es una tónica en cada reglamento, en cada regulación. Me temo que las conclusiones son melones abiertos, no cerrados, nuevas restricciones de difícil cumplimiento y, bueno, fijaros que simplemente, por ejemplo, el cambio de todo lo que van a ser sistemas de paletizaje, mm, pues ya representa una duda añadida a las cosas que ya teníamos sobre la mesa. Así es que, bueno, pues nuevos frentes no deseables. Pues bueno, muchísimas gracias a todos, María, Irene, en particular a vosotras, por vuestra participación, por clarificarnos al menos hacia dónde vamos, aunque siga habiendo muchas dudas, y a todos los asistentes, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta sesión. Seguiremos la trayectoria de la evolución de la aprobación final de este reglamento y de las futuras actas de implementación, etcétera, o reglamentos de desarrollo sobre las cuestiones que se han quedado abiertas. Muchas gracias a todos. Como hemos dicho, compartiremos tanto el vídeo de la sesión como las presentaciones con todos vosotros para aquellos que no hayan podido hoy asistir o compartirlo con otros miembros del equipo. Muchas gracias a las dos. Seguimos en contacto. Nos vemos. Aquí vaya. Un placer. muchas gracias a vosotros. Hasta A luego, feliz vosotras. semana. Igualmente.